Gracias a Dios, hermanas, por todo este programa y por todo lo que hemos aprendido durante estos 9 días y lo que nos falta para que llegue el 24, 25 y lo que hemos de celebrar. Y le doy muchas gracias a Dios por el privilegio de poder compartir su palabra. Y pues bueno, vamos a prepararnos. Hermanas, el título de este tema, de esta enseñanza, le he puesto la razón de celebrar la Navidad con gozo. ¿Me ayudan a leer nuevamente el título? Dice, la razón de celebrar la Navidad con gozo. En esta mañana hemos disfrutado de una celebración navideña, la estamos disfrutando como damas. Y muchas gracias por estar aquí. A cada una de nuestras hermanas, de nuestras invitadas, muchas gracias por estar aquí. Y esta es probablemente una celebración de varias celebraciones navideñas que seguramente tendremos en este mes. ¿Quiénes están planeando alguna celebración navideña en los próximos días? Levanten su mano. Muy bien, ¿verdad? Sí, estaba segura que esta solo era una de muchas celebraciones navideñas que hemos tenido o que incluso vamos a tener. Pero, ¿has meditado en el por qué? ¿Has meditado en el por qué? ¿Por qué celebrar la Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué tener tantas celebraciones en este mes? ¿Por qué? Las respuestas podrían ser variadas. Ay, pues los regalos son atractivos. Nos diría a lo mejor los niños con toda sinceridad. La cena y la convivencia familiar o entre amigos se disfruta. Es muy bonito celebrar y pasar ese tiempo juntos. La costumbre de hacerlo ya nos empuja y nos impulsa a estar viendo qué vamos a preparar y qué vamos a hacer. Y estas son tan solo algunas de las razones. Pero, ¿sabes? La verdadera razón de conmemorar la Navidad está en comprender quién es el que nació y para qué nació. La palabra Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Así que la verdadera Navidad celebra un nacimiento. El nacimiento más importante de la historia hace aproximadamente 2023 años. Nacimiento que incluso divide la historia en un antes y en un después. Antes de Cristo y después de Cristo. En esta mañana, Dios ha puesto en mi corazón compartirte y que estudiemos con la Biblia quién es el que nació. ¿Quién es el que nació? Porque si crees como yo creo lo que la Biblia dice de él, comprenderemos la razón de conmemorar, o sea, de celebrar principalmente en nuestro corazón su nacimiento con gozo y gratitud, incluso en la adversidad. Porque, hermanas y amigas, es probable que algunas de las presentes estemos pasando por circunstancias que nos desalientan. Tal vez circunstancias de enfermedad, tal vez la falta de recursos económicos o de trabajo, tal vez alguna situación que no nos gusta en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en sus hijos. Sin embargo, por causa del que nació, podemos sobreponernos a estas circunstancias y celebrar principalmente en nuestro corazón su nacimiento con gozo y gratitud. En otras palabras, la razón de celebrar la Navidad con gozo es el que nació. Es Él, hermanas y amigas. Así que vamos a responder con la palabra de Dios, ¿quién es el que nació? ¿Quién es el que nació? ¿Quién es el que partió la historia en un antes y en un después? ¿Quién es el que ha dado lugar a esta celebración por años? ¿Quién es el que es la razón de celebrar con gozo? ¿Quién es Él? Y hermanas y amigas, el que nació es Jesucristo. Es Él, es Jesucristo.
Jesucristo es el nombre que Dios el Padre le dio a su Hijo, Hijo con mayúscula, al nacer en este mundo. Y abro aquí un paréntesis para decir que Jesucristo no comenzó a existir cuando nació en forma humana. Él no comenzó a existir hace 2023 años aproximadamente, porque Jesucristo es desde el principio con Dios, porque Jesucristo es Dios el Hijo. Como nos enseña entre muchas porciones Juan 1 del 1 al 3 y Hebreos 1 del 1 al 4, por mencionar solo algunas citas. La Biblia nos muestra la existencia de un único Dios verdadero que se manifiesta en tres personas divinas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Jesucristo es Dios el Hijo. Es Dios el Hijo que se hizo hombre como uno de nosotros, como dice Filipenses 2, 6 al 8, que dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa, como algo a lo cual Él se aferró, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, forma de siervo, forma como uno de nosotros, como una de nosotras. Por eso el canto, un pesebre a la sombra de la cruz, dice de su gloria, porque Él es Dios el Hijo, de su gloria al pesebre descendió. Así que Jesucristo es el nombre que Dios el Padre le dio a su Hijo, con mayúscula, a su Hijo al nacer en este mundo. Porque es un nombre a través del cual nos anuncia quién es el que estaba naciendo, quién es el que nació. El nombre Jesucristo no fue el nombre que María o José decidieron. Ellos le llamaron así, pero no fue un nombre que ellos decidieran. Fue un nombre que Dios el Padre decidió y que dijo que ese sería su nombre. Ni fue el nombre que le puso la gente, no, fue el nombre que Dios el Padre decidió y lo decidió por su significado. Por eso Él decidió que se llamaría Jesucristo. El nombre Jesucristo es en realidad la unión de dos palabras. Eso es el nombre Jesucristo, la unión de dos palabras, Jesús y Cristo. Y ambas son Jesucristo. Y vamos a ver qué significa la primera palabra Jesús. Jesús es una palabra de origen hebreo, que es el idioma del pueblo judío donde Jesús nació. Jesús es una palabra de origen hebreo que significa, ¿me ayudan a decirlo fuerte? Ahí está apareciendo que significa Salvador. Y miren, vamos a Mateo 1:21. Les pido que por favor busquemos Mateo 1. Y veamos esta porción donde Dios, por medio de su ángel, dijo que se le llamaría, que se le debía llamar su nombre Jesús, que en hebreo significa Salvador. Mateo 1:21, que vamos para el contexto a leer desde el versículo 18, y vamos a llegar hasta el versículo 21. Me voy a permitir leerlo y les pido que por favor puedan seguirme ahí con sus vistas. Dice así, Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y miren, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Me ayudan a leer nuevamente el versículo 21? Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Dice aquí, y dará, o sea, refiriéndose a María, y dará a luz un hijo. Y llamarás, ahora le da un mandamiento a José y le dice, y llamarás su nombre Jesús. En otras palabras, Salvador. Y luego le dice la razón, ¿por qué? Dice, porque Él. Y miren qué bonito es esa palabra, porque Él. ¿Quién es Él? Jesús, el que iba a nacer, porque Él. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál era su propósito? Salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Jesús, hermanas y amigas, significa Salvador. Y así debía ser llamado. Es una instrucción o mandamiento que se le da a José cuando le dice, y llamarás. Y así debía ser llamado porque Él, Jesús, salvaría a su pueblo de sus pecados. La palabra pecado o pecados es una palabra que no nos gusta escuchar. Tal vez nos suena religiosa, a veces ya. Que no lo es porque no es una palabra que surge de una religión, sino de la palabra de Dios. Pero a veces pudiera ser que nos resulta religiosa, aunque no lo es. O que nos resulta a veces incómoda. O tal vez a veces hasta exagerada. Pero permítanme explicar y recordarles lo que para Dios es el pecado. Lo que el pecado es a la vista y a los ojos de Dios, en base a lo que nos dice en su palabra. Para Dios, el pecado es toda rebeldía a sus mandamientos. A sus mandamientos que son rectos, que son sabios, que son puestos para nuestro bien. Para Él el pecado es toda rebeldía a sus mandamientos. Es cambiar sus mandamientos por lo opuesto. Romanos 1:25 dice que los hombres hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira, por lo opuesto. De acuerdo a 1 de Juan 5:17, el pecado es toda injusticia que los hombres cometemos. Para Dios, es la práctica de cosas que nos dañan y con las que también dañamos a otros. Proverbios 14:30 dice que la envidia nos es carcoma, o sea que nos consume, nos daña. ¿Y qué decir de la infidelidad, de la ira, de los pleitos, de la soberbia, el egoísmo, de la crítica, los celos? Y la lista podría seguir porque para Dios es también el pecado aquello que nos daña y con lo que dañamos a los demás. El pecado destruye la unidad, la confianza, la vida matrimonial y la integridad también de una vida, entre otras cosas. El pecado es la práctica de aquello que Dios aborrece. Proverbios 6:16-19 menciona al menos 6 cosas que aborrece Dios, entre las cuales están los ojos altivos, la lengua mentirosa y también el que siembra discordia o pleito entre hermanos. Para Dios el pecado es aquello que nos separa de Él. Para Dios el pecado es aquello que nos separa de Él. Isaías 59:1-2 dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No es que su mano se haya cortado para querer salvarnos. Y también dice que ni que se haya grabado su oído para no oír. No es eso. No es que el oído de Dios esté mal o que su mano no alcance a salvarnos. Dice esta porción en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, eso es, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no está en la mano de Dios ni en su oído, sino en nuestras iniquidades y en nuestros pecados que ha hecho división entre nosotras y nuestro Dios. El pecado entonces para Dios es aquello que nos separa de Él, aquello que hace una división entre nosotras y Él. Es lo que detiene sus bendiciones a nuestra vida, como lo vemos en Jeremías 5:25.
y lo que nos excluirá de la vida eterna en su presencia. Es también el pecado eso, porque dice Job 13:16 que no entrará en su presencia el impío. Y 2 Tesalonicenses 1:9 dice que estaremos excluidos de la presencia de Dios. Y qué terrible estar excluidos de la presencia de Dios para siempre por nuestro pecado. A la vista de Dios, el pecado es lo que está en todo hombre, en toda mujer. Dice Romanos 3:23 y va a aparecer en las pantallas, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. E Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así es que a la vista de Dios, todos hemos pecado y estamos separadas de Dios. Para Dios eso es el pecado. Pero venimos hablando, hermanas y amigas, de quién es Jesús. Y de acuerdo a la porción que hemos leído, Él es el Salvador. Él es el que nos salva o libra de nuestros pecados, como cuando una carga nos es quitada. Él es el que nos salva o libra de nuestros pecados y de la consecuencia espiritual de nuestras ofensas a Dios que hemos cometido. Él es nuestro Salvador y es lo que Él quiere hacer en la vida de todo hombre. Librarnos, salvarnos de nuestros pecados. Así es que, hermanas, venimos estudiando el nombre Jesucristo. ¿Quién es el que nació? Es Jesucristo. Y Jesucristo es la unión de dos palabras. ¿Cuáles? Jesús y Cristo. Y Jesús es una palabra de origen hebreo que significa Salvador. Y ahora veamos lo que significa la palabra Cristo. Cristo es la palabra Christos, que significa ungido. Literalmente eso es lo que significa ungido. En nuestro contexto es una palabra con la cual no estamos familiarizadas. Con la palabra ungido no estamos familiarizadas en nuestro contexto y en nuestra cultura mexicana. Sin embargo, en la cultura judía en la cual nació Jesús, es una palabra que hace referencia al escogido de Dios. Es una palabra que hace referencia ¿a qué, hermanas? Al escogido de Dios. O sea, el ungido era el escogido de Dios para una labor o función. Eso era el ungido. Cuando alguien iba a asumir la función del rey o del sumo sacerdote, se le ungía. Y ungía es untar o derramar aceite sobre la cabeza. Y aquí va a salir una imagen ilustrativa. Eso era lo que se hacía cuando alguien iba a asumir la función de rey o del sumo sacerdote en la cultura judía. Se le ungía, o sea, se le untaba o derramaba aceite sobre la cabeza, lo cual se hacía como símbolo de que esa persona era el ungido o el escogido de Dios para ese propósito. Ahora, en la noche en la que Jesús nació, un grupo de pastores recibieron la noticia de quién era el que nacía. Y miren, vamos a buscar ahora Lucas 2. Vamos por favor ahora a buscar Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Lucas capítulo 2 del versículo 8 hasta el versículo 11. Entonces vamos a observar esta porción y vamos a ver que cuando se le da esta noticia a los pastores de que había nacido Jesús, esta porción también nos dice quién era Jesús. Y miren, me voy a permitir leerlo a partir del versículo 8. Dice así, Lucas 2:8.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas, o sea, noticias de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y nos lo memorizamos. Lucas 2:11. A ver, hermanas, todas juntas. 1, 2, 3. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, que es Cristo. O sea, el ungido, el escogido de Dios para ser ese Salvador. Así que Jesucristo es Jesús y Cristo, o Cristo Jesús. Y eso significa que es el Salvador escogido de Dios. El Salvador ungido, escogido de Dios para salvarnos. 1 Timoteo 1:15 dice, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué bonito, qué bonitas palabras, que Cristo Jesús. O sea, ¿qué significaría eso? Que Cristo Jesús, el ungido Salvador, o el Salvador escogido, para comprenderlo más desde nuestra cultura, ¿verdad? Vino al mundo. Y nuevamente se nos dice el propósito: para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿O en quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En quién la estás poniendo? Otra vez, para meditar esta pregunta: ¿en quién estás poniendo tu confianza? Es cierto que podemos creer en lo que queramos, porque Dios nos ha dado libertad para decidir, libertad para creer. Él nos ha dado libre albedrío. Y esto es algo que se propaga mucho más recientemente, porque escuchamos continuamente: tú puedes creer en quien quieras y en lo que quieras. Y sí, es verdad. Tú puedes creer en quien quieras o en lo que quieras. Y los hombres a lo largo de la historia hemos transmitido y creado muchas opciones, las cuales creer. Pero déjame decirte con amor, pero también con firmeza, con la autoridad de la palabra de Dios, que solo hay un Salvador escogido y enviado por Dios. Uno. ¿Nosotros podemos creer en lo que queramos? Sí. ¿Podríamos nosotros, como hombres, si los hemos hecho, crear muchas maneras de acercarnos a Dios? Sí. Pero si le preguntamos a Dios, Él nos va a decir: solo hay uno. Y es mi Hijo Jesucristo, a quien yo envié. Es Jesucristo. Él es el Salvador ungido por mí. Él es el Salvador que yo escogí. Él es el único. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice: Jesucristo hombre, o sea, el ungido Salvador hecho hombre, humanado. Hebreos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre, sino solo el de Jesucristo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y Juan 20:31 dice: pero estas cosas, miren qué bonito, el apóstol Juan termina el evangelio de Juan diciendo: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el escogido de Dios,
para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así es que Él es el que nació, Jesucristo, el Salvador escogido o ungido por Dios. ¿Y saben? Jesucristo cumplió con este propósito. Él cumplió con este propósito y lo hizo al nacer. Primeramente lo hizo al nacer, tomando nuestra forma humana. Eso fue el primer paso, que Él se despojó de su gloria y Él nació tomando nuestra forma humana, a semejanza de nosotras, de un hombre. Y también Él cumplió con este propósito al vivir, podríamos decir, que nuestra representación delante de Dios, una vida justa, recta y agradable a Dios. Algo que nosotros no pudimos hacer y no podemos hacer. Vivir una vida justa, recta y agradable a Dios. Él nació y se hizo como nosotros. Y podríamos decir que nuestra representación por nosotros delante de Dios vivió esa vida justa, agradable a Dios. Y también cumplió con ese propósito al entregar su vida y sufrir otra vez en nuestro lugar el castigo de nuestros pecados en la cruz. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Isaías 53:5 dice que Él herido fue por nuestras rebeliones. Así es que Él cumplió con este propósito al sufrir nuestro castigo. Al entregar su vida, y Él la entregó, nadie se la quitó, Él lo dijo, sino que Él la entregó, como hombre sufrió nuestro castigo. Y también Él cumplió con ese propósito al volver a tomar su vida después de 3 días. Él volvió a tomar su vida, venciendo otra vez por nosotros, lo que nosotros no podíamos hacer. Él, al volver a tomar su vida después de 3 días, venciendo por nosotros al enemigo invencible del hombre, que es la muerte. Jesucristo lo hizo. Jesucristo tomó nuestro lugar en todos los aspectos al hacerse hombre. Por eso se hizo hombre. Por eso tenía que tomar nuestra forma y nuestra semejanza, porque Él tomó nuestro lugar en todos los aspectos al hacerse como nosotros. Y esa es la razón por la que en Él podemos ser lo que no somos delante de Dios. En Jesucristo podemos ser lo que no somos delante de Dios. Podemos ser declaradas justas delante de Dios a través de la vida justa de su Hijo. Como dice 2 Corintios 5:21. Podemos ser perdonadas y absueltas de toda culpabilidad a través del castigo que recibió por nosotras, a través de su sacrificio. Podemos tener vida después de la muerte en la victoria que Cristo tuvo ante la muerte y en la victoria que Cristo nos da. Qué bonito es, hermanas y amigas, que gracias a que Jesús nació, se humanó, se hizo como nosotros, de carne y hueso, es que Él tomó nuestro lugar en todos los aspectos y gracias a eso, en Él podemos ser lo que no somos delante de Dios. Eso es una bendición. Por eso es que Él nació, por eso es que Él se humanó. Por eso es que Él no estimó por amor y misericordia, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que Él tenía que aferrarse. Es algo que tal vez no podemos imaginarnos, pero humanamente cuán difícil nos es dejar ciertas cosas que nos gustan, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo lo hizo, y por eso, para hacerse como una de nosotras y para cumplir ese propósito del Salvador, escogido y ungido por Dios el Padre. Hermanas, la Navidad celebra un nacimiento. Y hemos respondido a la pregunta, ¿quién es el que nació? ¿Quién es, hermanas? Jesucristo, el Salvador escogido de Dios. El Salvador que Dios proveyó. El Salvador al cual Él envió. Y permítanme agregar una palabra, el único
el único Salvador. En la Biblia se nos describe mucho más de quién es el que nació. Mucho, el tema central de la Biblia es Jesucristo. Y en ella podríamos aprender mucho más de quién es el que nació. Y en los retos, Dina nos compartía 10 nombres y ustedes en todos los retos mencionaron quién es el que nació y podríamos hablar mucho más. Y aunque es imposible describir todo lo que Él es, porque humanamente es imposible describir todo lo que Jesucristo es, ¿verdad? Y por eso la Biblia viene del Padre y de Dios, ¿verdad? Porque solamente Él podría describir todo lo que Jesucristo es, y en la Biblia, en su palabra, podemos encontrar lo que Él es para nuestras vidas. Y aunque es imposible para mí o para cualquiera de nosotras hacerlo, quiero terminar enlistando solamente los siguientes puntos. Y yo sé que no son todos ni es todo lo que la Biblia dice, pero quiero terminar solo enlistando estos puntos de quién es el que nació. La Biblia, ya hemos visto que nació Jesucristo, y la Biblia nos dice que Jesucristo es la luz del mundo. ¿Me ayudan a leer Juan 8:12? Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es también la luz del mundo, el que disipa las tinieblas, comenzando por nuestra mente, nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, el que quisiera en el mundo, pero Él es la luz del mundo. Jesucristo es el que limpia al hombre de sus pecados. Primera de Juan 1:7, la parte B dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No nos limpia ninguna práctica, ninguna obra. Lo que dice la Biblia y lo que Dios dice que nos limpia de todo pecado es la sangre de su Hijo, porque es una sangre santa, justa, pura, limpia delante de Dios. Y es Jesucristo con su sangre el que nos limpia de todo pecado. Y también Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, ¿verdad? El que vino a salvarnos de nuestros pecados. Jesucristo también es el camino y la verdad y la vida. ¿Qué dice Juan 14:6, hermanas, por favor? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino. ¿A quién? Al Padre, quien nos reconcilia con Él. Jesucristo es también la verdad. Los seres humanos tenemos diferentes perspectivas, pero la verdad no es subjetiva. Jesucristo es la verdad, y lo que Él dijo es verdad. Jesucristo también es la vida, y dice primera de Juan 5:11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, con mayúscula, refiriéndose a Jesucristo, a Dios el Hijo. El que tiene al Hijo aquí en su vida, en su corazón, el que tiene al Hijo, fíjense, por tener al Hijo y porque el Hijo limpia los pecados y los quita, tiene vida eterna, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. También Jesucristo es quien nos hace libres, ¿Qué dice Juan 8:35 y 36? Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y más adelante dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es también el que nos da victoria contra el pecado que nos daña, con el cual lastimamos también a los demás. Él también es el que nos da victoria.
Jesucristo es quien sacia nuestra alma, y eso también lo mencionaron en los retos, quien sacia nuestra alma. Dice Juan 4:14, mas el que bebiere, está hablando Jesucristo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. Qué bonito, ¿verdad? Es una manera en la que Jesucristo se expresó, porque en aquella época, pues el agua no era como nosotros, que en cualquier momento vas, compras una botellita, te la sirves en tu casa, te llega hasta tu casa. Ellos tendrían que ir al pozo y tenían que tomarla de ahí. Entonces, para ellos no era tan fácil como para nosotras beber agua. Y yo no sé si incluso en algunas ocasiones yo me pongo en su lugar y digo, ay, a lo mejor en algunas ocasiones yo hubiera dicho, me aguanto tantito la sed, ahorita no puedo ir al paso. Me la aguanto tantito, ¿verdad? Y a lo mejor hasta sentían esa sed, pero pues había que ir al pozo por el agua. Por eso es que Jesucristo usa esta frase tan bonita. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré seré en él una fuente que salte para vida eterna. Es una manera muy bonita en la que el Señor Jesucristo nos dice que Él sacia nuestra alma con perdón, sacia nuestra alma de paz, de gozo, de dirección, por medio de sus enseñanzas, de certeza, de seguridad. Él sacia nuestra alma. Jesucristo es también nuestro ejemplo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, ¿qué? Dejándonos ejemplo de cómo vivir, de cómo reaccionar, de cómo pensar, dice, para que sigáis sus pisadas. Y Jesucristo también es el que llama a la puerta de tu corazón. Es el que, hermanas, ha llamado a la puerta de nuestro corazón, quienes ya le tenemos. Ha llamado a la puerta de nuestro corazón y es el que llama a la puerta de tu corazón. Jesucristo está hablando en Apocalipsis 3:20. Y miren lo que Jesucristo dice. Él dice, he aquí. Y quiero decirles antes de leer estas palabras, quién está hablando, y ese es Jesucristo. Y recordemos que el que está hablando es el Salvador ungido, el Salvador escogido por Dios, el que cumplió ese propósito al nacer, al vivir, al morir, al resucitar. Él es el que está hablando. Y recordando quién es, miren estas palabras que él dice, he aquí yo, el ungido Salvador, el que nació, el que cumplió ese propósito. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y se refiere a la puerta de tu vida y de tu corazón. Y dice Jesús, si alguno, quien sea, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su vida, de su corazón, y viene una promesa preciosa que no merecemos, porque por cómo somos y por la manera en la que hemos ofendido a Dios, no merecemos esta promesa. Pero Jesucristo dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, la promesa es, entraré. Y es una promesa preciosa, porque Jesucristo quiere entrar para cumplir estos propósitos y aplicarlos a nuestra vida. Y dice Jesús, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, una manera de decir, y tendré una relación con Él. Jesucristo anhela entrar a tu corazón y aplicar todas estas verdades a tu vida. Todas estas verdades, lo que hemos estudiado, Él quiere aplicar todo esto a tu vida. Si te preguntaran, ¿quién es el que nació? ¿Quién es el que nació? ¿Qué responderías? Con Cristo en el corazón podrías aplicártelo y decir, es mi Salvador, a quien Dios el Padre envió para salvarme. Es Dios el Hijo que se humanó por mí, el que me ha perdonado con su sangre y me da seguridad de vida eterna. Él es quien sacia mis necesidades más profundas,
quien aún en medio de las dificultades me da gozo, alegría, vida en abundancia. Es mi ejemplo. Y por qué no, como muchas de ustedes lo han dicho, es quien ha restaurado mi matrimonio o mi familia. Es la verdad en quien yo he decidido creer. Él es el que nació. Jesucristo anhela entrar al corazón de todo hombre, porque Él hizo su parte. Él hizo su parte. Él se humanó y cumplió el propósito del Salvador escogido. Él hizo su parte. Pero es la decisión de cada persona, recibirle, abrirle la puerta de su corazón con arrepentimiento y fe. Con arrepentimiento es reconociendo y viendo el pecado como Dios lo ve. Y que nosotros hemos hecho mal delante de Él, no delante de los hombres, sino delante de Él. De Él hemos hecho mal y le hemos ofendido. Eso es el arrepentimiento y es reconocer en nuestra mente que necesitamos volvernos a Dios. Volvernos a Dios. Así es que es la decisión de cada persona abrirle la puerta de su corazón con este arrepentimiento y también con fe, creyendo todo lo que Jesucristo es. Y que Jesucristo es el Salvador ungido o escogido por Dios. Y creyendo en toda la obra que Él hizo y que cumplió su propósito al nacer. Jesucristo dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que Cristo Jesús nació conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo sé, hermanas, que tal vez la mayoría de las que estamos aquí hemos tomado esta decisión en el pasado. Yo le doy gracias a Dios porque a los 14 años tomé esta decisión. Y le agradezco a Dios por haber llamado a la puerta de mi corazón y por haber escuchado quién es Jesucristo. Pero tal vez haya alguien aquí que aún no toma esa decisión y que Jesucristo está llamando, está insistiendo, porque quiere aplicar todas estas cosas, porque quiere entrar y limpiar de todo pecado y dar esa vida eterna, ¿verdad? Y dar propósito y ser en su vida todo lo que hemos estudiado. Vamos a orar. Les pido que por favor, hermanas, pues oremos y le pidamos al Señor. Hermanas, antes de orar y así con el rostro inclinado y con los ojos cerrados para que nadie se sienta pues avergonzada, quiero hacer esta invitación en el nombre de Jesucristo. Y digo en el nombre de Jesucristo porque Él es quien hace la invitación y Él es quien llama a la puerta del corazón. Y uno solo lo hace en su nombre. Dice la Biblia que como si Dios rogara por medio de nosotros, que nosotros roguemos a las personas, reconcíliense con Dios por medio de Jesucristo. Así es que esta invitación no es mía, no es mía. Solo estoy hablando como de parte de Dios. Y quiero hacer la invitación, si tú, querida amiga, incluso que has venido no una vez, sino más veces, pero que reconoces que no has tomado esta decisión de abrirle tu corazón a Jesucristo con arrepentimiento y fe, con esa fe que pone su confianza solo en Él, como el único Salvador, como el Salvador ungido, escogido por Dios. Si tú quisieras tomar esta decisión, yo te pido que con valor digas, sí, claro que sí, Señor Jesús,
Claro que sí. Tú hiciste tu parte por mí y yo decido arrepentirme y decido creer en ti como ese ungido Salvador. Si esa es tu decisión, yo te pido que levantes tu mano, que lo manifiestes levantando tu mano. ¿Habrá alguien así? Que en el pasado no ha tomado esa decisión o que incluso no había comprendido esta decisión y que hoy dice, yo necesito tomar esta decisión y reconozco que necesito a Jesucristo en mi corazón como mi suficiente Salvador. ¿Habrá alguien así? Le pido que lo manifieste levantando su mano. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que con valor quiera tomar esa decisión? Le pido que lo manifieste levantando su mano. Es de parte de Dios, es como si Dios estuviera, ¿verdad?, hablando y haciendo esta invitación. Jesucristo es quien está llamando a la puerta del corazón. Y si tú necesitas tomar esta decisión, si tú decides arrepentirte y creer en Jesucristo y soltarte en Él, descansar en Él, decir, sí, Señor Jesús, eres tú, y pongo toda mi confianza en ti y solo en ti, y decido creer en ti. ¿Habrá alguien más? Le pido que manifieste esta decisión levantando su mano. Gracias a Dios, una dama levantó su mano y le voy a pedir así todavía con el rostro inclinado, todas estamos con el rostro inclinado, pero te voy a pedir, querida invitada, que puedas venir aquí al frente para que alguien te pueda mostrar y te pueda guiar en esa decisión. Amén. Gracias a Dios. Adelante. Gracias a Dios. Muchas felicidades por esta decisión. Gracias a Dios. Elenita te va a guiar en esta decisión. Gracias a Dios. Hay gozo en los cielos. Vamos a alabar al Señor y darle gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y sobre todo te damos la honra y la gloria por enviar a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por lo que Él hizo por amor a nosotros. Gracias por tú también entregar a tu Hijo a quien amabas, Señor, y a quien amas. Y gracias por el gozo que nos das, por todas las bendiciones que tenemos en Él, por ser en Él lo que no podíamos ser delante de ti, pues justificadas, perdonadas, tus hijas, limpiadas. Gracias, Señor, por la victoria que nos das en Él y que nos darás también en un futuro. En tu presencia y cuando llegue ese día, Señor, en el que veamos, pues que hemos sido libradas de la condenación y que estamos en tu presencia. Gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, perdón, escribí un último párrafo para todas nosotras y quisiera leérselos. Aquella noche en la que Jesús nació, el Padre decidió anunciar su nacimiento a un grupo de hombres sencillos, ¿recuerdan? Sin orgullo ni prejuicios, que pastoreaban a sus rebaños, y el ángel les dio las buenas noticias, que es el versículo que nos aprendimos. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo sé que muchas de ustedes conocen la historia. Aquellos pastores fueron a Belén como el ángel les dijo y corroboraron con sus ojos y tuvieron el privilegio de ver al Señor humanado. ¿Recuerdan cuál fue la reacción de los pastores después de ir a Belén y creer que aquel que vieron con sus ojos era el Salvador, que era Cristo el Señor? ¿Recuerdan cuál fue la reacción de ellos? Gozosos,
gozosos. Fue de gozo. Lucas 1:20 dice que volvieron los pastores, miren cómo manifestaron su gozo, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, las buenas nuevas de salvación y visto como se les había dicho. Hermanas, ellos celebraron la primera Navidad con gozo. La celebraron con gozo, glorificando y alabando a Dios, dándole gracias porque comprendieron y creyeron quién era el que nació. Así que la última invitación para nosotros es que en esta Navidad no olvidemos quién es el que nació. ¿Quién es el que nació? Todo lo que hemos meditado en estos nuevos días, atesorémoslo. Y recordémoslos en estos siguientes días y con la convicción y fe de lo que Jesucristo es para nosotras, conmemoremos con gozo y gratitud esta Navidad. Incluso, hermanas, en medio de la adversidad. Incluso en medio de la adversidad podemos sobreponernos y conmemorar principalmente en nuestro corazón quién es el que nació. Así es que, hermanas, esa es la invitación. Y que también compartamos con otras quién es el que nació para nosotras, ¿verdad? ¿Quién es el que nació? Y sería un buen ejercicio que cada una con nuestras propias palabras respondiéramos a esta pregunta. Para mí, ¿quién es el que nació? Un último reto, el 10. ¿Quién es el que nació? Y que podamos compartirlo con otras, ¿verdad? El por qué nosotros conmemoramos y celebramos esta Navidad principalmente con gozo, sobreponiéndonos al trajín, al ajetreo, a todo, que no dejemos de celebrar con gozo esta Navidad, glorificando y dándole gracias a nuestro Dios y Salvador. Muchas gracias, hermanas.